¿Puede la mente más brillante encontrarse en el lugar más humilde? Esta es la historia de cómo una simple línea de gis en un pizarrón desató una guerra entre una joven invisible y un hombre que lo tenía todo, demostrando que el verdadero poder no reside en el dinero, sino en el coraje. Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal para no perderte cómo termina. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Sofía Reyes llevaba 2 vidas. De noche, era una sombra silenciosa que recorría los pasillos de la prestigiosa Universidad de Harvard con un carrito de limpieza. Sus manos, ásperas por el trabajo, dejaban impecable un mundo que apenas la registraba, un mundo al que no sentía que pertenecía. Pero en la soledad de su pequeño cuarto, Sofía vivía su segunda vida. Rodeada de libros de matemáticas prestados de la biblioteca, su mente brillante viajaba a universos de números y teorías. Cada ecuación era un refugio, un recordatorio de la mujer que era detrás del uniforme de limpieza. Originaria de un pueblito de Oaxaca, todo su esfuerzo era para sostener a su familia en México. El peso de esa responsabilidad la anclaba a la tierra, pero su intelecto anhelaba volar. Ella era la prueba viviente de que el genio puede florecer en los lugares más inesperados. Una noche, en una de las salas de conferencias principales, encontró un desafío. El famoso profesor Eduardo Valenzuela había dejado en el pizarrón una ecuación conocida por ser imposible de resolver, una carnada para sus estudiantes más ambiciosos, una muestra de su propio ego desmedido. Sofía se detuvo, su carrito de limpieza olvidado por un instante. Sus ojos recorrieron las complejas líneas de gis, no con la confusión de una extraña, sino con la familiaridad de una igual. El silencio de la noche era su cómplice, permitiéndole analizar el problema sin juicios. En cuestión de minutos, vio lo que genios habían ignorado por años, una falla fundamental en la premisa. No era un error de cálculo, sino de perspectiva. Con el corazón latiéndole fuerte, tomó un pedazo de gis y debajo de la imponente ecuación escribió una sola línea. Era una corrección, una simple pero profunda observación que cambiaba todo. No firmó, no dejó rastro, solo esa línea anónima, un susurro de genialidad en la oscuridad. Luego, con la misma humildad de siempre, continuó con su trabajo, dejando el eco de su audacia atrás. Al día siguiente, el doctor Valenzuela entró a la sala con su habitual aire de superioridad. Al ver la línea extra en el pizarrón, su primera reacción fue de molestia. Pensó que era la broma de un estudiante tratando de impresionarlo, pero al analizarla, su sangre se heló. La corrección era elegante, innegable. Desmantelaba años de su propio trabajo. La furia reemplazó a la sorpresa. ¿Quién se había atrevido a desafiarlo en su propio santuario? Su ego, frágil como el cristal, no podía soportar tal afrenta. Necesitaba un nombre, un rostro al cual castigar. Revisó las cámaras de seguridad, esperando encontrar a un colega rival o a un estudiante prodigio. Lo que vio lo rompió por dentro. Era ella, solo la chica de la limpieza. La humillación fue un veneno que se extendió por sus venas, una ofensa insoportable a su estatus. Esa misma tarde, esperó a que el turno de Sofía comenzara. La confrontó en medio del pasillo, frente a un grupo de sus estudiantes que observaban la escena con morbo. Su voz era un látigo cargado de desprecio, cada palabra diseñada para herir y humillar públicamente a la joven. «¿Tú?», le espetó, señalándola como si fuera un bicho. «¿Una simple trabajadora de Oaxaca se atreve a tocar mi trabajo?». La risa burlona de los estudiantes fue como sal en la herida. Sofía, paralizada, sentía cómo todas las miradas la quemaban, despojándola de su dignidad. Valenzuela caminó hacia el pizarrón, borró la corrección de Sofía con un gesto violento y le prohibió volver a mirar sus ecuaciones. Pero en medio de esa humillación pública, algo dentro de Sofía cambió. El miedo comenzó a transformarse en una silenciosa y fría determinación. Él creía haberla aplastado, pero solo había encendido una llama. Ahora, la pregunta que colgaba en el aire, cargada de tensión, era: ¿cómo podría esta joven, sin poder y sin voz, luchar contra un hombre tan poderoso que estaba decidido a destruirla por completo? La humillación pública, en lugar de apagar su espíritu, encendió una hoguera en el alma de Sofía. Esa noche no lloró de tristeza, sino de una rabia silenciosa y una determinación inquebrantable. Ya no se trataba de una simple corrección,
Ahora resolvería la ecuación por completo. Se convirtió en su única misión, en su acto de rebelión silenciosa. Cada número que escribía en pedazos de papel robados de la basura era un ladrillo en el muro de su dignidad. Trabajaba en secreto, robándole horas a su escaso descanso, con la mente ardiendo de genialidad. Los pasillos de Harvard ya no eran solo su lugar de trabajo, sino su campo de batalla. La ecuación era el arma que estaba forjando en la oscuridad, una prueba de que ella era mucho más que un uniforme y un trapeador. Su mente era libre, y eso Valenzuela no podía arrebatárselo. Mientras tanto, el profesor Valenzuela no encontraba paz. La imagen de Sofía, la humilde trabajadora, desafiándolo con su intelecto, se había convertido en una obsesión. Su arrogancia estaba herida de muerte, y una paranoia creciente comenzó a envenenar sus pensamientos y a nublar su juicio. La veía en todas partes, una sombra que amenazaba con exponer su fraude intelectual. El desprecio que sentía por ella era en realidad un miedo profundo a que el mundo descubriera que una simple intendente era más brillante que él, el aclamado catedrático de Harvard. Un día, la encontró en una sección alejada de la biblioteca, leyendo un libro de cálculo avanzado. La confrontó entre los estantes, su voz un siseo venenoso. Le advirtió que dejara de jugar a ser alguien que no era, que las personas como ella debían conocer su lugar. Sofía no respondió, pero su silencio lo enfureció aún más. En sus ojos no vio miedo, sino una calma desafiante que lo desquiciaba. Se dio cuenta de que las amenazas verbales no serían suficientes para detenerla. Necesitaba destruirla de una forma más permanente y cruel. Fue entonces cuando su mente retorcida elaboró un plan despreciable. Si no podía quebrar su espíritu, destruiría su vida por completo. Decidió usar su poder y su posición para tenderle una trampa de la que no podría escapar, una mancha que la marcaría para siempre. Una tarde, mientras Sofía limpiaba un salón vacío, Valenzuela se deslizó en la pequeña área de descanso de los empleados. Con manos temblorosas por la adrenalina de su propia maldad, abrió el casillero personal de Sofía, que ella dejaba sin candado por confianza. Dentro de su bolso, entre sus pocas pertenencias, colocó un objeto de gran valor de su propia oficina, un libro antiguo de matemáticas, una primera edición firmada. Era una evidencia perfecta, un clavo en el ataúd que estaba construyendo para la joven oaxaqueña. Al día siguiente, reportó el robo con una actuación digna de un actor. Se mostró devastado por la pérdida de una reliquia tan importante, sugiriendo que solo alguien con acceso a las oficinas podría haberlo tomado. Insinuó que se revisaran las pertenencias del personal de limpieza. La investigación fue rápida y brutalmente eficiente. El supervisor de Sofía, acompañado por 2 guardias de seguridad, la interceptó al final de su turno. La acusaron directamente. Su presunción de culpabilidad era evidente. La trataron como a una criminal común, sin piedad ni respeto. Le pidieron que vaciara su casillero frente a ellos. Sofía, confundida y asustada, obedeció. Cuando el supervisor sacó el libro antiguo de su bolso, el mundo de Sofía se derrumbó. Ella no entendía cómo había llegado eso ahí, pero vio en los ojos de todos la condena. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras negaba todo, pero sus palabras eran inútiles. La evidencia estaba ahí, plantada por un hombre poderoso contra una mujer sin voz. Era su palabra contra la de un distinguido profesor. La batalla estaba perdida antes de comenzar. Fue despedida en el acto, de manera humillante y definitiva. Le quitaron su tarjeta de empleada y la escoltaron fuera del campus como si fuera una delincuente. La amenaza de la deportación ahora era real, una nube negra que se cernía sobre su futuro y el de su familia. Esa noche, sentada en su cuarto, despojada de su trabajo y de su honor, Sofía sintió la desesperación más profunda de su vida. Todo por lo que había luchado se había desvanecido por la mentira de un hombre cruel. Parecía que su viaje había llegado a un trágico final, pero en medio de los escombros de su vida, aferrada a sus notas, se dio cuenta de algo. En sus manos no solo tenía hojas de papel con números y símbolos, tenía la solución completa a la ecuación imposible, la prueba irrefutable de la ignorancia de Valenzuela. Dale like si quieres saber cómo esta noche cambiará sus vidas para siempre, y si crees que el amor por la verdad puede vencer cualquier mal. El arma para destruir a su enemigo estaba lista. Era una obra maestra de la lógica y la elegancia matemática. Podía exponerlo, humillarlo y limpiar su nombre. Pero, ¿cómo podría hacerlo ahora? Era una exempleada acusada de robo,
sin credibilidad ni acceso. El gran simposio de matemáticas, donde Valenzuela presentaría sus avances sobre la ecuación, era en solo 2 días. El tiempo se agotaba, y ella estaba sola, sin aliados y sin un plan. La injusticia parecía a punto de consumar su victoria final sobre ella. La pregunta que la atormentaba era desesperante. ¿Cómo podría una exintendente, a punto de ser deportada y prohibida de pisar el campus, hacer que el mundo académico la escuchara a tiempo para salvarse y exponer la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Su futuro pendía de un hilo. La desesperación es el crisol del coraje. En el fondo de su abismo, Sofía tomó una decisión. Ya no huiría ni se escondería. Usaría la única arma que le quedaba, la verdad. Su plan era tan audaz como peligroso. Una última jugada en una partida que parecía perdida. Aferró su vieja tarjeta de empleada, la que le habían olvidado desactivar en la prisa por echarla. Era una llave, una posibilidad remota de entrar al auditorio durante el simposio. Era todo o nada. Allí, en el escenario de su enemigo, reclamaría su nombre y su futuro. El día del simposio llegó. Con el corazón martillándole en el pecho, Sofía se mezcló entre la multitud de académicos. Vestida con la ropa más formal que pudo encontrar, se convirtió de nuevo en una sombra, pero esta vez con un propósito feroz. Logró deslizar su tarjeta y entrar. Dentro, la atmósfera era de reverencia. El doctor Valenzuela estaba en el escenario, en la cima de su mundo, hablando con falsa modestia sobre los desafíos de la famosa ecuación. Cada palabra era una mentira que apuñalaba a Sofía, quien observaba desde el fondo, esperando su momento. Justo cuando Valenzuela se preparaba para concluir, proyectando la ecuación en una pantalla gigante, Sofía dio un paso al frente. «Esa premisa es incorrecta», dijo con una voz clara y firme que cortó el silencio del auditorio. Todas las cabezas se giraron hacia ella, atónitas. La cara de Valenzuela se descompuso en una máscara de furia y pánico. «¿Usted? ¡Seguridad!», gritó señalándola con un dedo tembloroso. «¡Saquen a esta ladrona de aquí inmediatamente!». Pero sus palabras, cargadas de odio, llegaron demasiado tarde. La curiosidad ya había sido sembrada. Ignorando sus gritos, Sofía caminó por el pasillo central hacia el escenario. Cada paso era un acto de desafío. El público, compuesto por las mentes más brillantes del mundo, observaba en un silencio tenso, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario, algo histórico. Subió al escenario, tomó un marcador y se paró frente al pizarrón blanco. No miró a Valenzuela, no miró a la multitud. Sus ojos solo veían los números, sus viejos amigos. Y entonces, con una mano que no temblaba, comenzó a escribir, desatando una sinfonía de lógica. Línea tras línea, la solución fluía de su mente al pizarrón. No era un simple cálculo, era arte. Una demostración tan elegante y lúcida que dejó a todos sin aliento. El murmullo en la sala pasó de la confusión a la intriga, y de la intriga a un asombro reverencial. En menos de 10 minutos la ecuación imposible estaba resuelta. Pero Sofía no se detuvo ahí. Como golpe de gracia, dibujó un círculo alrededor del postulado inicial de Valenzuela, la misma premisa que ella había corregido anónimamente semanas atrás, y demostró por qué era fundamentalmente erróneo. El silencio que siguió fue absoluto, pesado como una lápida sobre la carrera de Eduardo Valenzuela. Había sido derrotado, humillado y expuesto no por un rival, sino por la joven a la que había intentado aplastar. Su arrogancia se hizo añicos frente al mundo entero. Entonces, un hombre mayor en la primera fila, un legendario matemático, se puso de pie y comenzó a aplaudir. Pronto, todo el auditorio se unió a él, ofreciéndole a Sofía una ovación atronadora, un tributo a su genio, a su valentía y a su inquebrantable espíritu de lucha. El decano de la universidad, presente en el evento, subió al escenario. Con una mirada de profundo respeto hacia Sofía y de gélido desprecio hacia Valenzuela, anunció una investigación completa. La verdad había salido a la luz, y la justicia, aunque tardía, era inevitable. Allí mismo, frente a todos, el decano se volvió hacia Sofía. Le pidió disculpas en nombre de la institución por la terrible injusticia que había sufrido, y entonces le ofreció una beca completa para estudiar matemáticas en Harvard. Las lágrimas de Sofía finalmente corrieron, pero esta vez eran de victoria. Meses después, el sol de otoño iluminaba el campus de Harvard.
Sofía Reyes caminaba por sus senderos, pero ya no era invisible. No llevaba un uniforme de limpieza, sino una mochila llena de libros y sueños. Su andar era seguro, el de alguien que por fin ha encontrado su lugar. Entró a su primera clase de cálculo avanzado. El salón estaba lleno de los estudiantes más prometedores del mundo. Sin dudarlo, caminó hasta la primera fila y tomó asiento, un lugar que se había ganado con su mente brillante y su corazón valiente. El profesor entró y comenzó la clase. Sofía abrió su cuaderno, lista para absorberlo todo, lista para reclamar el futuro que le habían intentado robar. Ya no era la chica de la limpieza, era una matemática, una promesa, una leyenda en ciernes. Si esta historia te emocionó y te hizo vibrar, déjanos tu comentario sobre qué parte te conmovió más y comparte este video con alguien que crea en el poder inquebrantable de la verdad y la justicia. No olvides suscribirte para más historias que tocan el alma.